Dios les bendiga, queridos hermanos, aquí presentes y también aquellos que van a estar sintonizando o ya están sintonizándose para ver este video, en donde vamos a continuar hablando acerca de cómo vencer la amargura a través de la herramienta que Dios nos dejó, en exclusividad casi para vencer este problema de la amargura, que es el perdón. Así que vamos a estar leyendo, para comenzar, en Lamentaciones. En Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 22 y 23. Lamentaciones. Si alguno lo encuentra antes que yo, léalo, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23. Amén. ¿Cómo dice Wilson? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Amén. O sea, tenemos un Dios misericordioso. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso. Amén. O sea, que es la misericordia del Señor la que nos está sosteniendo. Eso lo recibimos a través de la gracia, ¿sí? La gracia es un don inmerecido que implica ser salvos, y precisamente todo este paquete de la salvación está compuesto por esta misericordia y todas las cosas que están involucradas en la misericordia. Precisamente es la liberación de la amargura, el vencer la amargura, una de las cosas importantes en nuestra vida. No solamente vencer la amargura que por años hemos podido estar acumulando, ¿verdad?, cuando no conocíamos al Señor, sino también se trata de la amargura adquirida como creyentes, porque hay creyentes que también al desconocer muchas de estas cosas y no haberlas recibido de manera como revelación, sencillamente a veces como información, entonces no le pueden dar una utilidad provechosa, una utilidad espiritual. Recordemos que nosotros podemos recibir mucha información acerca de tantísimas cosas, pero es muy distinto recibir información a recibir una revelación de parte de Dios para saber cómo utilizar esa información para que nos dé resultados prácticos. Amén. Para eso se necesita la revelación de Dios. Y aquí nos estamos enfocando en la importancia del perdón. Amén. Cómo el perdón se transforma o es un instrumento para conquistar o vencer la amargura. La amargura es un sentimiento negativo, como ya hemos hablado en los temas anteriores, que radica en nuestro corazón. ¿Sí? Es una enfermedad de carácter anímico. O sea, es un sentimiento negativo que se enraiza en nuestra alma, ¿sí? Y cuando eso se perpetúa, entonces esa amargura también tiende a crecer, se expande, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros desarraigar esa amargura. Por eso también la Biblia dice que tenemos que despojarnos de raíces de amargura, porque esas raíces van calando hondo dentro de nuestra alma y cada vez se hace más difícil poder sacarlas de allí. Pero bueno, con el perdón vamos a obtener grandes victorias, pero tenemos que ser humildes, sumisos, ¿verdad?, para poder poner en práctica este asunto del perdón. Y eso es lo que estamos hablando. Hay personas que llegan a amargarse tanto, ¿verdad?, que hasta piensan, algunos han llegado por la amargura, impulsados por la amargura, hasta pensar en quitarse la vida, o irse de su casa, o mudarse de ciudad, irse de país, porque no quieren enfrentar
las cosas y no toman la palabra de Dios como una solución. Y no es cuestión de huir del problema, sino de enfrentarlo. Y la mejor forma es enfrentarlo con la ayuda de la palabra de Dios. Pero como no se saben cómo, entonces viven vidas pésimas, por así decirlo. Viven una vida de sufrimiento, una vida de amargura, obviamente, una vida sin sentido, a veces sin propósito. Así que no son las soluciones que la razón da, aquellas que nos van a estar ayudando, sino que la verdadera solución la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos pasos para cambiar la amargura en perdón. En primer lugar, arrepentirse de los valores temporales. Si usted lo quiere anotar, lo puede anotar. Igual quiero decirle que este video va a quedar grabado en la página Pastor Carlos de Betá de Facebook, y también lo vamos a instalar en el canal de YouTube Iglesia El Reino. Ahí estoy instalando todos los videos que se está grabando, tanto de predicaciones como de enseñanzas. Así que ahí usted lo va a encontrar. Pero dijimos que el primer paso entonces es arrepentirse de los valores temporales. Si usted estuvo en las reuniones anteriores que hemos hablado acerca de los valores temporales, entonces se da una idea realmente de lo que esto significa. ¿Qué significa? No sé si hay alguno de los que está hoy aquí ha estado en la reunión pasada, hemos hablado de los valores temporales. ¿Cuál sería un valor temporal? No estuvo entonces, parece. Y si estuvo físicamente, no estuvo espiritualmente. Bueno, el tema es que los valores temporales son aquellos que le hacen contraparte a los valores eternos. Recuerda que hablamos de los valores eternos, son aquellos que nos van a dar la solución y a los cuales nosotros tenemos que aferrarnos y usarlos. Porque si nos aferramos a cosas temporales o valores temporales, estas cosas nos van a decepcionar. Amén. Hemos hablado de cosas temporales como, por ejemplo, poner nuestra confianza en posesiones que podemos obtener, dinero, ¿verdad? Estatus, o poner nuestra confianza en personas. Son cosas temporales. ¿Por qué? Porque tanto las propiedades, el dinero, el estatus, son cosas temporales. Un día las tenemos, otro día no lo tenemos. Lo mismo también, poner nuestra confianza en otras personas. Un día van a estar, otro día quizás no estén. Amén. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas eternas, esas cosas son las que permanecen para siempre. De ahí el carácter de eterno. El segundo paso es dar gracias a Dios por la ofensa. Normalmente nos sentimos amargados, o sea, nace la amargura en nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos. A veces hay personas que se ofenden de cualquier cosa y eso crea una incipiente amargura en su interior, en su corazón, que va agrandándose. Bueno, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por las ofensas que podemos recibir quizás de otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque ahora vamos a estar analizando esto, nos van a dar la posibilidad de darnos cuenta de qué forma, de qué manera Dios está en control de todas las cosas, aún también de aquellos que nos han ofendido o que nos vayan a ofender. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Bueno, vamos a avanzar. El tercer paso, estoy avanzando rápido, después ya nos vamos a detener, considerar al ofensor, como estamos hablando, como un agente de Dios. ¿Cuál es el tercer paso? Considerar al ofensor como ¿qué? Un agente de Dios. ¿Qué significa esto? Que a veces consideramos a aquellos que nos ofenden como nuestros enemigos, ¿sí? Y ese es el gran error, porque esa es la forma más rápida para generar amargura en nuestro corazón y para que esa amargura se perpetúe dentro nuestro. Pero cuando nosotros tenemos un enfoque diferente, el enfoque que nos da la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que esos que nos ofenden pueden llegar a ser parte del plan de Dios para con nosotros. Amén.
eso cambia la ecuación, cambia las cosas, porque entonces vamos a empezar a ver a esas personas o a esas circunstancias como alguien que está al servicio de Dios. Aunque esa persona no sea para nada cristiano, pero Dios sabe usar todas las cosas cuando se propone algo con nuestra vida. Amén. Por eso aquella frase, ¿no?, del apóstol Pablo que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Entonces, la base importante es perdonar a los que nos ofenden, es verlos no como personas independientes que nos atacan, sino como parte del plan de Dios, algo escogido especialmente por Dios para lograr su propósito particular en nuestras vidas. Amén. Esta perspectiva hizo posible que algunos de los personajes bíblicos que vamos a mirar ahora a continuación fueran exitosos en este asunto de no guardar rencor o amargura contra los que los ofendieron, ¿sí? Tenemos un caso que es muy evidente, que resalta, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el caso de Job. ¿Recuerdan a Job? Entonces, dice la Escritura de que Job fue saqueado en primer lugar. Ya hemos visto el proceso, cómo él perdió todos sus bienes, cómo fue despojado. Él era un hombre pacífico y respetado, pero un día unos asaltantes, ¿verdad?, atacaron sus propiedades. Usted lo encuentra en el primer libro de Job. Vamos a estar leyendo ahora en el capítulo 1 de Job, el verso 20 y el 21. Si alguno lo encuentra, Job, primer capítulo, el verso 20 y 21. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Gracias, hermano. ¿Sí? Ahí vemos lo que sale de la boca de Job cuando él pierde todo, ¿sí? Usted puede leer que Job era un hombre rico. El verso 3 de este capítulo 1, era dueño de camellos y miles de ovejas, hacienda, él tenía muchas posesiones, y tenía muchas cosas que fue perdiendo, ¿sí? No vamos a entrar en detalle cómo fue que lo perdió, qué sucedió, cosas donde encontramos en escena al enemigo de nuestras almas, Satanás, participando en toda aquella pérdida. Pero sin embargo, a pesar de que Job perdió todo y hasta sus hijos, ¿sí?, sus hijos, él no maldijo, él no guardó rencor, él no guardó amargura en su corazón. Amén. Más bien, hemos leído que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza en señal de humillación y se postró en tierra y adoró. Amén. Adoró a Dios, al que él día tras día buscaba. Dice la Escritura de que cada día, el verso 5, Job enviaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante semejante pérdida? Que después de llevar una vida de integridad, ¿sí?, de ser una persona justa, como lo era Job, íntegro, que oraba y adoraba a Dios cada mañana, ofrecía sacrificios y lo hacía también por sus hijos. Ahora de repente se encuentra sin hijos, sin posesiones, sin hacienda, sin nada, ¿sí? Lo pierde todo. Pero él no cambió su actitud, no se enojó, no se amargó, ¿sí? Dice que se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice el verso 22, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. O sea, qué tremenda declaración la de Job. Que cuando él pierde todo, absolutamente todo, no sale una palabra de amargura, una palabra amarga, ¿sí? No sale una palabra negativa, sino sigue con su misma actitud. Porque Job no estaba aferrado a los valores temporales. Él estaba aferrado a los valores eternos. Amén. Entonces ahí vemos la importancia que tiene tener esa fe, esa confianza de que cuando estamos aferrados de Dios y a todo lo que significa en cuanto a valores que recibimos de parte de Dios, entonces nada puede afectarnos de lo que nos suceda en esta vida. Job lo perdió todo, luchó toda su vida por tener lo que tenía. Como usted, como yo, que queremos de repente para nuestra familia lo mejor. Usted lucha por tener una casa, por tener un estatus, lucha para mejorar, para avanzar, para que sus hijos estudien, pero él perdió todo, hasta sus propios hijos. Sin embargo, así mantuvo integridad. Amén. Así que Job pudo haberse amargado contra sus enemigos, porque recordemos que Job no sabía quién estaba detrás de la escena. Era Satanás, ¿sí? Que había solicitado permiso para ponerlo en esa situación a Job. ¿Por qué? Porque Satanás le había dicho a Dios, claro, él te busca, él te adora y te sirve, porque tú lo rodeas de favores, porque tú lo guardas, porque tú lo cuidas. Pero quítale esas cosas, vamos a ver cómo él reacciona. Pero Dios sabía quién era Job. Job conocía a Dios y Dios conocía a Job. Amén. Por eso, entonces Satanás recibe autorización para que le sean quitadas todos los valores temporales. Aún sus propios hijos, aquí los encontramos como valores temporales. Muchas veces nos aferramos a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y hay quienes sufren muchísimo cuando hay una pérdida, ¿sí? En cuanto a lo que estamos hablando, hijos, padres, hermanas, hermanos, una pérdida, alguien pasa a mejor vida y entonces ya no está más con nosotros y entonces estamos tan aferrados a eso que nos causa un gran dolor y una amargura, ¿sí? Y no debe de ser así cuando uno está aferrado a las cosas eternas. Amén. Porque todas las cosas en esta vida pasan, por eso son temporales. Amén. Es quizás difícil de asimilar, pero eso es lo que la Biblia nos enseña a lo largo y a lo ancho de ella. Y vamos a mirar algunos otros casos de hombres que sufrieron humillaciones, pérdidas, ¿sí? Y de esa forma, de esa manera, se quedó demostrado de que estas personas no estaban aferradas a las cosas temporales, sino a lo que era de Dios, algo eterno. Amén. Él vio la mano de Dios, Job, actuando para permitir estas tragedias. No sabía quizás los pormenores de qué había sucedido ahí en el cielo, cómo eso se había gestado, ¿sí? Pero ahora él estaba en esa situación en donde de tenerlo todo pasa a tener nada. Amén. Es fácil amargarse, pero Job no se amargó. Otro ejemplo que vamos a ir mirando. A ver, ¿quién me da algún ejemplo que le venga? Sí. Hermano, yo conozco una señora que, bueno, una hermana, los hijos del pastor Jesse, cuando su papá falleció, una de ellas, su hija ya se puso muy triste con el Señor, como se amargó con el Señor. Y pues ella no quería nada con las cosas de Dios, decía que Dios no existía porque él se tuvo que llevar a su papá. Ahí tenemos un caso, ¿verdad? Nadie quiere perder un ser querido.
¿sí? Aquí alguien pierde. Yo conocí al pastor Jesse, un excelente pastor, una excelente persona. Conozco su familia también. Pero ahí vemos un caso donde una hija se amarga, ¿sí? Y nadie puede hablar y decir algo, bueno, estuvo malo, o no es cuestión de que nosotros juzgamos las actitudes de las personas, pero tenemos un caso, cómo afecta la pérdida de un ser querido, y puede llevar a una persona hasta descreer de Dios. Yo he visto muchas situaciones así, de personas que, porque se fue su hijo, su hija, su padre, su madre, se rebelan contra Dios. Creen que Dios es el causante. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Sí? Y ya vemos que no fue Dios el que había gestado la pérdida total de las cosas que tenía Job, aún sus hijos, sino que estaba Satanás detrás de la escena. Amén. Jesús dijo que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Amén. Ahora, el caso de Job es un caso particular, muy especial. Nadie puede decir, bueno, yo soy como Job, o estoy pasando lo de Job. No, nadie es como Job. Job es un caso único y cada uno de nosotros somos únicos. Y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Amén. Lo que estamos mirando es enfocándonos de qué forma y de qué manera se adquiere la amargura cuando no estamos aferrados a las cosas eternas. Pero cuando estamos aferrados a Dios y a las cosas eternas, entonces la amargura no va a anidarse en nuestro corazón. Porque amargarse no soluciona nada. La pérdida ya está perdida. Lo que se perdió, se perdió. Nada va a cambiar. ¿Sí? Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Muchas veces esperamos que las circunstancias cambien a nuestro alrededor para nosotros entonces poder superarnos en la vida. Y ese es el peor error que se puede cometer. No son las circunstancias que tienen que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar frente a las circunstancias. ¿Me explico? Si nuestro interior, si nuestro ser cambia, nos vamos a superar. Y entonces no vamos a depender de las circunstancias. Vamos a aprender a depender de nosotros y de la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Yo preguntaba un ejemplo, ¿verdad? Bíblico, que encontramos en la Escritura, y lo encontramos a José. ¿Cuántos se acuerdan de José? Predicamos hace unos días atrás acerca de él. ¿Cómo fue vendido por sus hermanos? No vamos a entrar en los pormenores de por qué y qué pasó, pero sí sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban, le tenían rencor, le tenían envidia, le tenían celos. Por eso querían deshacerse de él. Y José estaba en las manos de sus hermanos, y sin embargo no lo encontramos en el relato bíblico despotricando contra ellos, insultándolo, gritando, cuando estaba en el pozo, cuando estaba siendo vendido a aquellos mercaderes de esclavos que lo llevaron a Egipto. Él no abrió su boca. Por eso José lo vemos como un símbolo o algo que nos muestra, ¿verdad? Un prototipo del Señor Jesucristo, que fue llevado a la cruz, y ya vamos a hablar de él también, porque obviamente es el caso máximo que tenemos en la Biblia acerca de que no guardó amargura en su corazón frente a las circunstancias negativas que enfrentó. José enfrentó muchísimas cosas negativas: el rechazo de sus hermanos, el odio, fue vendido como un animal, ¿sí? Sufrió muchísimo. La gente, a veces alguien no recibe un saludo y con eso ya alcanza para sufrir, y que no duerman toda la noche y que no vengan a la iglesia. Yo conocí gente que porque se amargó, porque alguien le dijo algo, ya dejaron de congregarse. Son personas
que viven de las circunstancias. Se alimentan de palabras que las personas de alrededor les puedan dar o ayudar. Y en eso no consiste el cristianismo. El cristianismo consiste en saber en quién confiamos, de tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios. Amén. José era esa clase de hombre. Estaba confiando solamente en Dios. Dios le había mostrado un sueño y él se aferró a ese sueño. Él sabía de que Dios estaba con él. Así que pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, entonces Dios lo iba a sacar adelante y lo que Dios le mostró, entonces eso iba a acontecer. Amén. Vino a sus hermanos en paz y sin embargo sus hermanos conspiraron para matarle. Pasó largos años, luego que fue vendido a los mercaderes madianitas, pasó largos años como esclavo en Egipto. O sea que esto no ocurrió en un par de semanas. Porque a veces alguien se enoja con nosotros y nosotros nos enojamos con esa persona. Así como los niños, ¿recuerda cuando era chico? Que se enojaba con su amiguita, con el amiguito, pero el otro día estaba jugando de vuelta con él. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y yo, por lo menos a mí me pasaba seguido eso. Un día nos peleábamos jugando pelota, pero el otro día estábamos jugando de vuelta juntos. ¿Sí? Entonces, pero a pesar, hay quienes que a pesar de que algo le está sucediendo, guardan un rencor contra esa persona, un enojo, una amargura. ¿Sí? Pasan los días y pasa el tiempo y sigue con esa intensidad, esa amargura, acumulándose dentro. Al punto de ya no querer saber nada, ni de verle, ni saber de él. ¿Sí? Está enojada, está enojado, y entonces eso hace que la amargura vaya creciendo en el corazón. Y José, a pesar de que tuvo oportunidad de experimentar estas emociones negativas, porque varios años siguió preso, y él podía haber razonado, dice, la culpa la tienen mis hermanos. Yo estoy aquí por culpa de mis hermanos. ¿No se ha dicho usted alguna vez, me pasa esto por culpa de fulano? Y no se lo saca de la cabeza. Me pasa lo otro por culpa de sultano, por mi tío, por mi tía, que mi amigo, que me traicionó, que se olvidó, que no me devolvió, que no me pagó. ¿Sí? Que me engañó, que me mintió, que no se acordó de mí, yo le regalé en su cumpleaños y él ni siquiera me saluda en mi cumpleaños. ¿Sí? Todas esas cosas, hermanos, cuando las personas son inmaduras o no tienen fe genuina en Dios, son cosas que van a incrementarse una presión en el corazón y eso va a ser motivo para que la amargura siga creciendo. José tuvo esa oportunidad, pero no le dio lugar a eso. Pasó muchos años como esclavo, lo acusaron falsamente, preso, sujetado por cepos que hirieron sus pies. Podía haberse amargado meditando en lo que sus hermanos malvados le habían hecho, pero él los vio como instrumentos en las manos de Dios. Si sus hermanos no lo vendían como esclavo, él jamás hubiese llegado a la cumbre en la tierra de Egipto. Amén. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Entonces ahí vemos la importancia de ver esas personas que a veces consideramos que nos causan daño, que están tratando de apocarnos, de impedirnos. Pero cuando las comenzamos a ver como instrumentos en las manos de Dios, nos damos cuenta de que tras de esa situación hay un plan que se está desarrollando, que se está llevando a cabo. Es el plan de Dios. Y como amamos a Dios, Él nos ama a nosotros, entonces ese plan va a finalizar a nuestro favor. Amén. Y esas personas que nos han causado daño, nosotros vamos a entender que estas personas han sido no más ni menos que instrumentos a veces en las manos del enemigo.
porque Dios les permitió de esa forma, de esa manera que actuaran. Amén. Instrumentos en las manos del diablo, instrumentos en las manos de los demonios. Pero no nos tenemos que enojar nosotros contra las personas. Nuestro enojo tiene que estar contra el espíritu que está detrás de las personas. Amén. Pero ese enojo, por eso lo tenemos que volcar contra la fuerza espiritual que actúa en las personas. Porque cuando nosotros nos enojamos con las personas, ahí es donde se genera la amargura. Amén. Por eso no se enoje contra nadie usted, hermano. Esa ira que quieren hacer a veces, esa reacción que a veces tenemos que, ¿verdad? Ese enojo, sáquelo, sí, pero contra el diablo. Al diablo dígale todo lo que le tiene que decir. Amén. Al enemigo, allí átelo, rechácelo, échelo fuera, maldígalo. Al diablo, no a las personas. Amén. Eso es medicina para nuestra alma. Porque lo negativo hay que sacarlo, pero de la manera correcta. Amén. Veo que cuando uno se enoja hay una reacción clásica que es, estoy hablando las personas que no tienen control, que no tienen dominio propio, van manejando, otro les hace algo raro con el carro, lo sobrepasa y le hace burla, y entonces las personas reaccionan con un insulto a veces. No sé si usted lo ha visto, a lo mejor le pasó a usted. Entonces, ese es un enojo que sale. Pero ese es el enojo que va a causar amargura en el corazón, porque salió la expresión de enojo, salió esa ira contenida en ese momento, pero queda la amargura. Y sigue pensando la persona. Recuerde cuando le sucedió a usted. Sigue pensando en ese que lo sobrepasó. Y eso ocupa su mente. Una insignificancia, una tontería. Pero usted está enfocado en ese pensamiento. Usted está maldiciendo a esa persona por dentro. Usted está pensando mal. Si lo vuelvo a agarrar, vas a ver quién soy yo. Y lo está mirando a ver por dónde se fue. A ver si hasta algunos lo corren. A ver si lo alcanza. Y le voy a demostrar que mi carro sí es superior. Y que yo manejo mejor. ¿Sí? Y me le voy a cruzar como él se me cruzó a mí. ¿A cuánto no le pasó que usted sobrepasó a alguien, no malintencionadamente, pero esa otra persona después lo buscó? A mí me pasó hace poco. Iba por la carretera y no me doy cuenta y no miré bien el espejo. ¿Sí? Pongo el guiño para mi izquierda y entonces entro, pero resulté que venía uno ahí y no lo alcancé a ver, pero me crucé, había espacio. Él me podía dejar pasar libremente, pero él se enojó porque yo le hice eso. Yo no fue voluntariamente que lo hice, y resulta que voy delante y él se me pegó atrás de mi carro. Atrás. Bien, yo lo veía por el espejo y yo dije, está enojado, le dije a mi esposa. Está enojado porque él cree que yo lo sobrepasé de una manera. Y entonces yo me mantuve calmo, tranquilo, y él estaba ahí atrás. Hasta que de repente rápidamente hizo un movimiento y me sobrepasó. Y yo ni lo miré, hermano. Porque él estaba, no sé qué podía haber dicho o hacer. Yo ni lo miré, seguí manejando tranquilamente. Y me pasó y ¡pum! Se me metió delante. Entonces, ahí vemos las reacciones violentas de las personas. Que si yo soy otra persona que me enojo fácil, entonces yo me le adelanto y eso provoca un accidente. Porque él no puede hacer esa maniobra de sobrepasarme así de esa forma. Intencionalmente. Lo que yo hice fue
algo que puede ocurrir. Y que es más, si yo tenía la oportunidad, le iba a pedir perdón, ¿verdad? Porque no me di cuenta, no lo vi. Sin embargo, él reaccionó con enojo. Porque es una persona que no tiene dominio propio. Y estoy seguro que se fue sufriendo él. Y rápido se fue. Pero a él no se le olvidó de inmediato eso. Él se fue con eso en la cabeza. ¿Sí? Y eso le pudo haber provocado un accidente, y le pudo haber provocado un enojo, y a lo mejor llegó a su casa, y llegó a su esposa, lo estaba esperando con la comida calentita, y él le llegó enojado, y dice, no. ¿Se da cuenta de lo que sucede con el enojo? Le sucede a alguien en el trabajo que el patrón le dijo algo, y viene todo enojado a la casa. Y en vez de hablar con el patrón, no, viene a hablar con la esposa. En vez de gritarle al patrón, iba a decir, va y le grita a la esposa, le grita a los hijos. Yo conocí situaciones donde llegaba el hombre de la casa y, bueno, yo no es que lo vi, me lo contaban, pero resulta de que medio mundo temblaba. Todo el mundo temblaba. Yo tuve un familiar que no era cristiano, obviamente, pero los hijos de él, cuando perdía el equipo favorito de él, de fútbol, él iba a ver el partido todos los domingos, y el día que ganaba su equipo favorito, él venía con comida contento. Y entonces los hijos de él, estos familiares míos, estaban felices, contentísimos. Pero el día que perdía el equipo, ellos se acostaban temprano. Cuando él llegaba ya estaban todos en la cama. Y cuando él llegaba ya sacaba el cincho o el cinto y empezaba a pegar. Porque estaba enojado. Y gritaba a su esposa. Y era un escándalo, yo vivía al lado. Y ya sabíamos nosotros, ya sabían estos familiares, que cuando eso sucedía, que el equipo favorito, no eran cristianos, pero yo creo que si eran cristianos lo harían para que gane el equipo. Les pegaba, hermanos, el enojo, la ira. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenía la esposa? ¿Sí me estoy explicando? Pero eso hace que las personas se descontrolen, que la amargura los gane. Bueno, José no actuó de esa manera. Mire, vamos a ver otro caso, el caso de David. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel, y quizás dejemos por allí, dijimos que íbamos a hablar, y vamos a dejar por allí después que terminemos con esto de David. 2 de Samuel, capítulo 16, el verso 9. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Amén, gracias. Abisai, hijo de Sarvia, maldijo a David. Lo vio y lo maldijo. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey, perdón, no fue Abisai, me estoy confundiendo. Simei. Y entonces, al maldecir a David, el verso 7, perdón, yo tenía que haber leído el verso 7 primero, dice: y decía Simei, maldiciéndoles: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Hablando de David: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en tu mano de tu hijo Absalón, y es de aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y entonces Abisai, uno de los servidores
de David le dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Le dijo. Le está maldiciendo David. ¿Por qué te maldice? Te ruego que me dejes pasar y le voy a cortar la cabeza. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de David? El rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Amén. O sea, David era una persona que sabía quién era. Sabía el por qué le estaban maldiciendo. Con razón, sin razón, pero él no iba a vengarse con su propia mano de esa maldición. Por eso no le permitió a su sirviente, Abisai, que lo matara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues Jehová se lo ha dicho. O sea, veía la mano de Dios detrás de este agresor, de este ofensor. Él veía la mano de Dios obrando allí. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de que había algo que él tenía que rectificar en su vida. Amén. Y entonces Dios lo estaba haciendo pasar por esa prueba que podía ser humillante, que públicamente vino y lo maldijo. ¿Sí? Eso es una prueba difícil, especialmente para alguien de la posición de David, que era un rey. Maldecir a un rey públicamente significaba la muerte. Sin embargo, David no se enojó, porque no miró a aquel que lo estaba maldiciendo, Simei. Tenía toda la razón del mundo para ejercer venganza ejecutándolo a Simei. No vamos a estar mirando los pormenores, sino las reacciones. En lugar de esto, David vio a Simei como uno que había sido enviado por Dios para maldecirle, como le hemos leído. Amén. A veces nos pasan cosas en la vida y que nosotros entendemos que, que esa persona nos está faltando el respeto, esa persona nos está humillando, esa persona tiene que recibir su merecido, esa persona vamos a encontrar la ocasión de vengarnos, y eso es guardar amargura en el corazón. Porque si alguien dice: me voy a vengar de eso, ya va a llegar la hora, el momento en que me voy a vengar, probablemente llegue, ¿sí?, una situación, un momento en el cual se pueda sacar esa amargura, esa negatividad, ese enojo en contra de aquel que nos ofendió. Amén. Pero nosotros no tenemos por qué guardar la amargura en nuestro corazón hasta que llegue ese momento. Y aparte, eso no es lo apropiado cuando nos damos cuenta que detrás de eso está la mano de Dios. No es Dios el que nos guarda. No es Dios lo que nosotros no estamos representando a Dios. Dios tiene un compromiso con nosotros. Si usted es una servidora, un servidor del Señor, tenga la seguridad de que Dios está guardándolo a usted. Dios está detrás suyo. Amén. Es más, Dios lo va a defender, hermano, a usted, aunque usted se equivoque. A veces, pastores, líderes cristianos, nos equivocamos, pero Dios nos defiende. Porque hay un compromiso de parte de Dios. Es un compromiso que Dios asume. Cuando hay alguien que verdaderamente Dios ha llamado para el servicio, Dios lo respalda. Lo va a respaldar cuando hace las cosas bien, pero también cuando se equivoca. Amén. ¿Me explico? No estoy hablando de cosas graves, estoy hablando a veces de situaciones que se pueden generar en la vida. ¿Sí? Dios respalda
a los que llaman. Si usted se siente llamado por Dios, si usted se siente una servidora, usted sabe que Dios le ha llamado a servirle, tenga la seguridad de que Dios va a sacar la cara para usted, por usted siempre. Amén. Siempre el Señor va a estar dispuesto a sacar su cara, a ponerse delante suyo. Cuando alguien lo quiera agredir, Dios se va a interponer. Cuando alguien habla mal de usted, Dios es el que lo defiende. Amén. Con razón o sin razón, Dios lo va a defender. Esto no quiere decir que usted tenga licencia para actuar mal. ¿Por qué? Porque Dios a los que llama les da humildad. Si usted no ve señales de humildad en su vida, entonces no puede sentirse un llamado, una llamada por Dios. Amén. ¿Cuándo uno se da cuenta que hay humildad? ¿Cuando se viste con ropa rota? No. Hay humildad cuando hay una reacción como la de David. Viene alguien, lo insulta en la cara y él no se inmuta. Amén. Eso es algo así como, ¿qué dijo el Señor? Si te golpean en una mejilla, pon la otra. No te inmutas, no reaccionas. Amén. Quiere decir de que hay humildad en tu corazón. Estás dispuesto a recibir el improperio, con razón o sin razón. Obviamente, cuando tienen razón, con más razón tú tienes que callarte. Amén. Callarse. Pedir perdón al Señor si nos damos cuenta que nos equivocamos. Y tener la humildad suficiente para pedir perdón nosotros a los demás. Así se va a ir la amargura. Porque cuando alguien nos ofende y lo hace públicamente, la amargura es mayor. Y si uno no actúa rápidamente, queda en el corazón de uno. Y usted se va a dormir amargado, amargada. No va a dormir bien, no se va a levantar bien. Al otro día se va a acordar de eso y otra vez la amargura va a revivir en usted y va a crecer. Y usted va a empezar a planificar a ver cómo va a librarse de ese sentimiento negativo. Y si usted no conoce el camino de Dios, va a querer hacer su propio camino. Y entonces ahí es donde va a cometer más errores. Porque seguir nuestro propio camino es el camino del error. Usted va a tomar decisiones, decir, bueno, ahora yo le llamo, lo voy a poner en su lugar. Ahora va a saber quién soy yo. Voy a ir a la casa, lo voy a buscar al trabajo, lo voy a encontrar, lo voy a humillar yo también. Eso no es humildad. Amén. Eso lo único que va a hacer es aumentar la amargura en usted y en el otro. No soluciona nada. La amargura se va incrementando. Hasta pueden suceder cosas mayores en una situación de eso, a veces por una insignificancia, por un malentendido. Y la mayor parte de los problemas de la gente a veces son malentendidos. O hay malicia de una de las partes, pero no es la manera para un cristiano de enfrentar esa malicia reaccionando con enojo, con amargura. Amén. ¿Cómo nosotros le restamos poder a la agresión verbal o emocional de otros? Si usted se enfrenta a esa agresión, le está dando vida. Y usted la va a resistir y va a manifestar algo similar, y entonces se va a transformar en una puja, en donde cuando dos fuerzas se enfrentan tienden a incrementarse esas fuerzas. Estamos hablando de fuerzas emocionales. Cada persona
con sus reacciones, ejecuta una fuerza emocional. ¿Sí? Recuerda, hay fuerza física, hay fuerza emocional y hay fuerza espiritual. Nosotros no tenemos que entrar nunca en una puja de fuerza física, ni tampoco emocional. Nosotros debemos usar el espíritu. Amén. Una vez alguien me dijo, me maldijo, y ya estoy enojado. Me maldijo. Hacía poco que yo me había convertido y me maldijo. No le salió. Para nada le salió. Pero bueno, ¿sabe qué? Yo cerré mi boca. Cerré mi boca. Y yo no estaba todavía bien maduro en la fe. Ante una palabra de esa, unos meses antes, un par de años antes, yo hubiese reaccionado violentamente. Violentamente. Pero algo me puso un freno. Pará, tranquilo. Yo estoy detrás de esto. Entonces yo empecé a conocer y a entender que Dios estaba guiando mi vida. Amén. Y empecé a entender que si el que guiaba mi vida era Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te preocupes cuando alguien quiere el mal para tu vida, para tu familia, para ti. No enfrentes a esa persona emocionalmente, no la enfrentes con palabras. Deja que Dios obre. Amén. Calla. Le restas poder a la agresión del otro. El otro está esperando que tú respondas. El otro es el enemigo que está detrás del otro. Está esperando una palabra para que respondas. ¿Sí? Para que salgas de tu normalidad. Para poner en evidencia algo que tú no eres. ¿Sí? Tú eres una hija, un hijo de Dios. Demostrémosle a los que no lo son lo que somos. Amén. Porque esas personas aún pueden llamarse cristianas, pero no conocen realmente al Señor. Y una persona que conoce al Señor con poco tiempo de conocerle les da una lección de por vida. Amén. Les da una lección de por vida. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a situaciones así, verdad? No reacciones. No reaccionemos. Dejemos que el poder emocional negativo de aquella persona se estrelle frente al poder espiritual que nos sostiene. Amén. Entonces usted va a ver que lo que hizo David era la actitud correcta, ¿sí? Y es la actitud que nos va a estar sosteniendo a nosotros, porque problemas siempre vamos a tener en la vida. Un día dejó el vecino algo fuera de lugar en nuestra casa, en el frente de nuestra casa. A veces sucede algo. Usted vio que a veces hay guerra de vecinos. Y han llegado a matarse. Hay una serie por ahí, ¿no? Algo, no recuerdo cómo era, que una vez vi, de que se peleaban vecinos hasta matarse. Obviamente ninguno de ellos tenía a Dios en su corazón. A lo mejor tenía muchas razones valederas. Yo tengo razón, el otro también tiene razón. Pero no son las razones ni los valores temporales los que nos van a sostener, sino los valores eternos. Amén. Esto es muy importante para nosotros como hijos de Dios, que tenemos que aferrarnos a esas cosas. Recordemos que los demás, cuando nos agreden,
no los miremos como nuestros enemigos, miremoslos como instrumentos en las manos de Dios, porque Dios quiere una superación en nosotros. Y ese es el paso inicial a la superación: demostrar humildad, demostrar templanza, demostrar un carácter, demostrar rectitud, demostrar que no nos alteramos, ¿sí? Porque las cosas temporales, las palabras huecas, vacías, las palabras de indignación, las palabras ofensivas, no nos hacen nada. Ya vamos a hablar en la próxima acerca de cómo enfrentó Jesús este tipo de situación. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar por aquí y vamos a darle gracias al Señor. Estoy seguro que si yo les pregunto, más de uno va a tener para contar muchísimas experiencias, ¿verdad? Podríamos estar hablando mucho tiempo. Y yo tengo tantas experiencias, hermano, tantas cosas que el enemigo ha querido hacer para sacarnos, ¿sí? Sacarnos de juicio, para que nosotros nos desbordemos. Y a veces uno razona y piensa, dice, pero se lo merecía, le tenía que haber dado una. Pero no es así como tenemos que enfrentar las cosas. Porque si usted reacciona, repito una vez más, le da fuerza, al contrario, a ese sentimiento negativo, lo incrementa y el problema se hace mayor. ¿Amén? Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, a obviar, a pasar por alto la ofensa, no diga nada, calle. A veces un silencio dice mucho más que un montón de palabras, porque un montón de palabras no va a arreglar la situación en ese tipo de momento. Un silencio quizás lleve a la reflexión al otro y diga, ¿por qué yo también me enojé tanto, no? Amén. Esto es importantísimo en las relaciones con los demás, en el matrimonio, en la casa, en el vecindario y en la iglesia también. A veces hay cuestiones en la iglesia. ¿Me ofendió? No me ofendió, sí. Me mintió, me engañó. No nos aferremos a cosas temporales. Las cosas van y vienen. Dios va a saber tomar cuenta de todas las cosas. Amén. Claro que hay agresores y ofensores, pero no nos olvidemos nunca que tenemos un Dios justo. Amén. No hagamos justicia nosotros por nuestra propia mano. No lleve a nadie a un tribunal. No lo lleve a una corte. Amén. No se enoje con su patrón. Enójese contra el diablo, que está detrás de su patrón. No se enoje con el cliente, no se enoje, ¿sí? Con el lugar donde usted fue a comprar y le mintieron, le engañaron. No se enoje. Vaya de buena forma, de buena manera. Si no responden como usted espera, Dios le va a responder a usted. Amén. Olvide la ofensa, no le dé lugar a la amargura en su corazón. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, porque ahora, Señor, le decimos no a la amargura. Y tú que me estás viendo ahora en el video, dile también no a la amargura. Si has acumulado amargura en tu corazón porque te han lastimado, te han herido, alguien te ha ofendido gravemente, te ha dejado, se ha olvidado de ti, perdona. No le enfrentes en tu fuerza. Hay una fuerza todopoderosa que están a tu favor. Deja que ellas actúen, pero tú no guardes amargura en tu corazón. Ahora es la hora. Este es el momento de despojarte de amargura, de sacar las raíces de amargura. Dile al Señor: Señor, me despojo de la amargura ahora. Ahora quito todo sentimiento negativo dentro mío y digo que reina la paz en mi corazón.
Y lo creo porque tú me has dado paz, Señor. Recibe paz, amiga, amigo. Ahora, si no está Jesús en tu corazón, recíbelo ahora. Dile, entra, Señor Jesús. Y se va la amargura de inmediato. Se va el rencor, se va el enojo. Ahora, en el nombre de Jesús, dale gracias a Dios por todas las cosas. Aún aquellas cosas que te hicieron sufrir, que te molestaron, que te dañaron, dale gracias a Dios porque Dios quiere hacer algo mucho mejor de ti. Gracias, eterno. Y en el nombre de Jesús, ahora declaramos que aquellos que están enfermos reciben salud. Ahora, recibe salud en el nombre de Jesucristo. Se va la enfermedad. Ahora se rompe la cadena del enemigo. Ahora hay liberación en tu mente, en tu corazón. Se va el enojo, se va ahora la amargura, se va ahora el enemigo, lo que te está oprimiendo, la angustia, la depresión, fuera en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad de tu cuerpo porque por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Decláralo con fe, créelo, siente la presencia de Dios, siente ahora como el Espíritu Santo está llenando tu vida. Ahora toca, Espíritu Santo, esa vida. Aquel que te necesita ahora en su hogar, allí en el carro, donde está, recibe el toque de Dios ahora en el nombre de Jesús. Tu presencia cambia las cosas, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, levanta tu mano y alaba a Dios, dale gloria a Dios. Gracias, Señor, soy libre, di conmigo, soy libre. Sí, Señor Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. Sigue nuestros videos, búscalos en Facebook, página Pastor Carlos de Betac, y en YouTube, Iglesia del Reino. Dios te bendiga.